Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este tiempo, el cual usted nos permite venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, oh Dios, y aprender más de su santa y poderosa palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y desde ya resistimos a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, Señor Jesucristo. Asimismo, Padre amado, le suplicamos que nos ayude a poder aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene preparado para nosotros. Gracias, amado Padre Celestial, gracias por su eterno poder, amor, bondad e infinita misericordia para con nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Señales del fin, esperanza en medio de la incertidumbre, basados en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Y es que mientras el sol se oculta detrás de las nubes y las sombras comienzan a cubrir nuestras ciudades, el mundo parece sumirse en un torbellino de cambios, tensiones y conflictos. Cada día, al encender la televisión o revisar las noticias en nuestros dispositivos, nos encontramos con eventos que parecen ser sacados de una película apocalíptica. Enfermedades, conflictos, desastres de la naturaleza y una creciente inestabilidad parecen ser el pan de cada día. Y es aquí, en medio de todo este escenario, que para muchas personas les es fácil perder la esperanza y comenzar a cuestionarse, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Estamos acercándonos al fin? Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?» Hace más de 2000 años, mientras se sentaban en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo con una pregunta que, para sorpresa de muchos, resuena con mucha fuerza y pertinencia en estos días que estamos viviendo. Y es aquí que les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 8. Nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Tal como podemos observar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo contenida en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versos del 4 al 8, nos ofrece una panorámica revelación, puesto que no solo nos habló en cuanto a las señales que precederían al fin, sino que también nos habló acerca de la esperanza que podemos encontrar en medio de la incertidumbre. Por tanto, mediante este estudio nos enfocaremos acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, buscando comprender las señales del fin, pero aún más importante es el encontrar aquella esperanza que Él nos prometió, una esperanza que brilla incluso en los tiempos más oscuros, porque aunque el horizonte parezca sombrío u oscuro, la luz de Cristo sigue brillando, guiándonos hacia un futuro de esperanza y restauración.
Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo explicó acerca de cuáles serían las características de estos últimos tiempos, los cuales se irían intensificando antes de su venida. Por tanto, al final de este tiempo debemos situar el período conocido como la Gran Tribulación, y es por ello que no debemos ignorar que en medio de su sermón profético, nuestro Señor Jesucristo hizo algunas advertencias muy serias que nosotros como verdaderos creyentes debemos recordar siempre. A modo de ejemplo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que al final de este periodo y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la razón por la cual es nuestra prioridad el de estar siempre en estado de alerta, esperando su pronta venida. Entonces, primeramente, debemos tener presente que nuestro Señor Jesucristo conoce el camino, y no solamente lo conoce, sino que lo es, puesto que Él es el camino, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por consiguiente, a través de este estudio veremos qué tiene para decirnos nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que va a suceder en el mundo. ¿Qué más podemos esperar ahora? Primeramente, no seas víctima del engaño. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo empieza a responder a los discípulos. La inquietud de los discípulos era parecida a la nuestra. ¿Cuándo ocurrirían los eventos finales? ¿Cómo iban a saber identificar el cumplimiento en cuanto a los anuncios que nuestro Señor Jesucristo profetizó respecto a los acontecimientos relacionados con el fin del mundo, su venida, la destrucción del templo, entre otros? Veamos por favor, por medio de las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Veamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras cuando se nos menciona: Mirad que nadie os engañe. Como podemos notar, se puede ver que esta es su preocupación principal a lo largo de todo este pasaje de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Podemos observar la insistencia en cuanto a esta advertencia. De igual manera, tanto a los discípulos como a nosotros los creyentes se nos hace un llamado a permanecer siempre en estado de alerta. Y esto es porque recibiremos ataques directos de los engañadores. Entonces, ahora, ¿puedes identificar los engaños que han afectado o están afectando tu vida? Tal como podemos notar, esto es algo muy serio, puesto que a lo largo de nuestras vidas recibimos casi constantemente invitaciones, propuestas, sugerencias e iniciativas de diferente índole, y si nos descuidamos, podríamos llegar a aceptar como buenas y ciertas muchas cosas que nos inducirían al error, o peor aún, dirigir o llevar nuestras vidas y de quienes nos rodean al desastre. Esa es la razón por la cual estas palabras de nuestro Señor Jesucristo se encuentran llenas de seriedad y al mismo tiempo señalándonos que debemos tener mucho cuidado, puesto que las indicaciones hacia el mal camino pueden estar en cualquier lugar. Es por ello que podemos ver también que las Sagradas Escrituras nos da una clara advertencia para que podamos estar siempre alertas, diciéndonos: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cabe resaltar que nuestro Señor Jesucristo nunca predijo con exactitud cuándo sucedería todo esto. Muchas personas se han levantado con la presunción de señalar el camino correcto, presentándose como salvadores o grandes maestros, dueños de una revelación que otros no han recibido. Igualmente, sus enseñanzas son muy motivadoras y es por esa razón que muchos les han dedicado su confianza.
desviándose de esta manera del camino hacia la salvación. Se puede ver también que en la actualidad todo esto sigue sucediendo y es por ello que debemos tener mucho cuidado de los falsos maestros y falsos mesías que siguen apareciendo, engañando de esta manera a muchas personas. Segundo, nunca dejemos que el pánico nos domine. Veamos por medio de las Escrituras Sagradas lo que nos dice acerca de algunos puntos muy importantes que ocurrirán en los últimos tiempos. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es realmente notable lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, puesto que nos invita como verdaderos cristianos a no inquietarnos o preocuparnos con aquellas cosas o situaciones que a muchas personas les puede turbar o alarmar. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a ser sobrios, aun cuando veamos que el pánico se apodere de la humanidad en general. De ahí la importancia de escuchar la voz de Dios, la cual está manifestada en su santa y poderosa palabra, y a su vez mantenernos firmes, vigilantes y alertas con la mirada puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, es necesario tener presente lo que se nos anuncia por medio de las Sagradas Escrituras, de que es necesario que todas estas cosas, tales como las guerras y los rumores de guerras, sucedan, puesto que son parte de lo que Dios permite en el desarrollo de su plan perfecto. De ninguna manera representan el descontrol de parte de Dios, ni que todo esté expuesto al azar, ya que lo considera necesario. Por tanto, Dios se encuentra desarrollando un plan perfecto y cuidadoso, diseñado para la salvación y bendición de los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, podemos percibir cómo las rebeliones y la violencia se encuentran afectando familias y naciones completas, pero todo esto no implica aún la culminación del plan de Dios, puesto que aún no es el fin. Por tanto, es necesario que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él no ha perdido la calma. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando se levantó en medio de la tormenta en el mar de Galilea para darle órdenes al viento y al mar. Y eso lo leeremos a continuación en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 38 al 40. Nos dice la palabra del Señor: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Por tanto, debemos confiar siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos dejemos amedrentar por lo que pasa en el mundo entero. Recordemos siempre que Él tiene todo bajo control. Dios nunca nos abandonará. Dios nunca nos desamparará. Tercero, tengamos presente que todo esto recién está comenzando. Veamos lo que las Escrituras Sagradas nos dice acerca de todo esto en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tal como podemos observar por medio de las Sagradas Escrituras, aquí vemos parte del discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el fin de los tiempos, en el que sus discípulos le preguntaron acerca de las señales en cuanto a su venida y del fin del mundo. Asimismo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos describe una serie de eventos turbulentos que precederán a su segunda venida. A continuación, veamos 4 puntos a destacar. Primero, se levantará nación contra nación y reino contra reino. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos ver que han habido innumerables conflictos y guerras. Sin embargo, cabe resaltar que la intensificación de todos estos acontecimientos pueden indicar el acercamiento del fin de los tiempos.
De igual manera, podemos contrastar este versículo con el libro de Apocalipsis capítulo 6, cuando se nos habla de un caballo rojo al que le fue dado el poder de quitar la paz en toda la tierra. Veamos por favor por medio de las escrituras sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, nos dice la palabra del Señor. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Segundo, habrá pestes. Como podemos notar, tanto las enfermedades como las pandemias han asolado a la humanidad a lo largo de la historia en diferentes épocas. No obstante, su aumento en estos últimos tiempos son sin lugar a dudas una de las señales mencionadas por nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que veremos lo que se nos menciona referente a los últimos tiempos en los que habrá grandes pestilencias en diversos lugares. Asimismo, también se nos menciona que habrá hambres y terremotos, y eso lo podemos ver por medio de las escrituras sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Tercero, habrá hambres. Y es que, aunque la tecnología y la agricultura han avanzado a grandes escalas, todavía hay lugares en el mundo donde el hambre es una realidad, y más aún ahora con el cambio climático y el calentamiento global que estamos viviendo. Es por ello que veremos que en Apocalipsis capítulo 6 se nos habla acerca de un caballo negro junto con la escasez de alimentos. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículos del 5 al 6. Nos dice la palabra del Señor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuarto, habrán terremotos en diferentes lugares. Como podemos ver, los desastres de la naturaleza, en los cuales se encuentran incluidos los terremotos, se nos mencionan repetidamente en las escrituras sagradas como señales del fin de los tiempos. Veamos por favor por medio de las escrituras sagradas en el libro de Isaías capítulo 24, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor: la tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta, cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Tal como podemos observar por medio de las escrituras sagradas, no habrá ningún lugar estable y seguro donde esconderse, puesto que toda la tierra temblará como borracho. Y es así que la rebelión pecaminosa de los pueblos de la tierra será tan grande que nada podrá protegerlos. Entonces podemos apreciar que en el libro de Isaías capítulo 24 versículo 20 se nos describe grandes juicios sobre la tierra, y es por ello que todo esto se dará de una manera nunca antes vista. Por consiguiente, veremos también que es muy similar a lo que se encuentra escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículos del 12 al 14. Nos dice la palabra del Señor: miré cuando se abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Tal como podemos apreciar, los paralelos con el libro del Apocalipsis son claros, y una vez más son una prueba de que el libro del profeta Isaías es para la actualidad. Esa es la razón por la cual el profeta se encuentra diciendo que el mundo, tal como lo conocemos hoy en día, llegará a su fin definitivo. Por tanto, en su tiempo, Dios cumplirá todas las profecías. Y es por ello que a continuación veremos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 8, que nos dice la palabra del Señor:
y todo esto será principio de dolores. Como podemos ver, esta frase sugiere que todos estos eventos, por terribles que sean, son solo el comienzo de lo que vendrá. Por tanto, es una advertencia para estar preparados no solo para los tiempos difíciles, sino también para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo llaman las Escrituras sagradas a todo esto? Y todo esto será principio de dolores. Nada más que principio, pues es una muestra, ya que cosas peores ocurrirán. No se trata de ser pesimistas, sino sensatos en cuanto a todo lo que se viene, puesto que darle la espalda a Dios no es un juego. Además, todo esto acarrea muy severas consecuencias. Como conclusión, consideremos los puntos en los cuales nuestro Señor Jesucristo centra su atención cuando le preguntaron acerca de las señales que indicarían el fin de los tiempos y de su venida. Primero, que no nos dejemos engañar. Debemos tener mucho cuidado de no estar cayendo en el error, puesto que hay muchos engañadores. Segundo, que no nos dejemos dominar por el pánico. En medio de todas las cosas que nos puedan estar sucediendo, nuestro Señor Jesucristo nos dice: mirad que no os turbéis. Dios sigue teniendo el control de todo, ya que Él sabe que es necesario que todo esto acontezca. Tercero, prepárate porque se vienen tiempos peores, pues esto es solamente el comienzo. Nuestro Señor Jesucristo nos da una clara advertencia para que estemos siempre preparados. No promete que todo siempre nos va a salir bien. No obstante, nos asegura su cuidado, porque Él siempre estará con nosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Asimismo, Padre amado, le suplicamos que nos ayudes a ser personas de testimonio y que podamos llevar su palabra tal como nos lo ha ordenado hasta lo último de la tierra. Le rogamos asimismo que nos ayudes para que podamos mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, oh Señor, gracias por su eterno poder, amor, bondad e infinita misericordia. Le damos las gracias, Señor Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.